Le digo al público que estoy bastante oxidado, eso le comentaba a Noé fuera de cámara hace tiempo y tenía muchísimas ganas de volver a este formato porque explico rápidamente para quienes se sumen a partir de esta entrevista. Opiniones Marginales originalmente surgió en contexto de pandemia a través de vivos de Instagram, eventualmente con el retorno a la presencialidad o el fin de la cuarentena, eh, las plataformas se activaron mucho más en cuanto a límites, en cuanto a la calidad de transmisión, y de ahí que nos fuimos desplazando hacia otras plataformas. Actualmente estoy haciendo con el autor Pablo de Micheli un ciclo radial los viernes a las 5 en Padua, con Urbano Profundo. Pero también quería retomar la posibilidad de hacer entrevistas a otros autores a lo largo y a lo ancho del país, porque en este espíritu federal es que fui conociendo autores y autoras. En este caso, entrevistamos a Noé Sacomano, quien Ujú. escribió Al borde de de la luna. De la luna, sí. ¿Cómo estás, Noé? Bien, todo bien. Muchas gracias por la oportunidad también de la charla, de tener esta charla. Eh, yo, bueno, el libro lo publiqué lo presento acá, a ver si se llega a ver, está justo el blur. Espérame que sacamos un cachito a ver, quitar fondo, ahí está. Un Bien, momentito para que se pueda lucir justamente. eso, exacto, ahí está. Y bueno, y en la contratapa tiene un poema que es parte de los poemas del interior del libro. Eh, la verdad, bueno, comento un poquito del libro, del diseño. Todos vienen con un sticker que forman parte o sea, cada sticker es una ilustración del libro interior. Van a encontrar, por ejemplo, ilustraciones así, Mm, y tiene 6 ilustraciones y cada ilustración lo que tiene de lindo es que está relacionada con cada poema. Eh, Son 44 poemas aproximadamente y el libro trata en sí el proceso de 2 duelos. Eh, yo lo fui escribiendo, la realidad es que no fue algo que escribí de la noche a la mañana, sino que me llevó mucho más tiempo porque fue justamente en el transcurso de ese proceso de duelo que tuve, por un lado el fallecimiento de mi viejo en 2019 y por el otro la separación de la que fuera mi primera novia en 2022. Eh, entonces, un poquito trata de eso, ¿no? De cómo fue todo ese proceso de duelo, de tristeza, de pasarla mal y a su vez en el camino ir como transformándome como persona también y pudiendo sanar de alguna forma, no sé, yo creo que los duelos en mi experiencia por lo menos, sobre todo con el de mi papá, yo creo que los duelos no es que se sanan y ya pasa y te olvidas completamente, sino que lo transformas en realidad. Creo que los duelos se transforman en otra cosa. Eh, y lo vas llevando siempre forma parte de tu historia. Eh, Así que bueno, un poquito trata de eso el libro. Eh, la realidad es que bueno, son como muy explícitos y es un libro por ahí como al ser de duelos como oscuro pero la verdad que me encantó poder hacerlo porque era algo que quería hacer hace mucho tiempo, poder publicarlo. Eh, y bueno, un poquito eso, ¿no? Contar cómo fue el desarrollo del libro. Yo arranqué con toda la edición en agosto del 2023. Me llevó bastante tiempo entre la corrección y el maquetado y todo, hasta que lo pude publicar y estuvo también en la Feria del Libro. Eh, Así que súper contente con la publicación del libro en sí. Eh, en paralelo, bueno, como para contar un poquito sobre mí, yo nací esto forma parte también, digamos, como de mi biografía, por así decirlo.
Nací en Ciudadela en el 89. Nací en realidad en Capital, pero me crié en Ciudadela toda la vida, con mis padres y mi hermana. Eh, pero la realidad es que con mi papá yo justamente tenía como una relación muy cercana, digamos, más que con el resto de la familia. Entonces cuando se fue él es como que siento que me quedé sin familia de alguna manera. Eh, y bueno, después me dedico a publicidad, estudié también fotografía, hice talleres de escritura, todo lo que es escritura siempre me gustó mucho y sobre todo leo un montón, o sea, soy de leer constantemente, tipo termino un libro y empiezo otro, y en general es todo poesía, o sea, al menos yo he leído en otras ocasiones novelas, pero me convoca más que nada la poesía. Eh, y bueno, en parte, además de todo ese proceso de escribir el libro y de pasar por esos duelos, uno también va pasando, creo, por otros tipos de procesos en paralelo. Somos como un multitasking de cosas mentales. Eh, y bueno, en parte de ese proceso, yo también comencé mi transición como transgénero, que también conllevó como otro, yo no lo menciono en el libro, pero es mi idea poder escribir otro libro donde cuente un poco cómo fue todo ese proceso y cómo viene siendo en realidad, porque es algo que todavía se está gestando, y que es constante en realidad. Eh, yo, digamos, arranqué pensando en la mastectomía, en una reducción mamaria y terminé haciéndome la mastectomía en noviembre del año pasado. Pero poder llegar a ese pensamiento, ¿no? A esa aceptación propia en realidad, me conllevó un tiempo. Eh, Sobre todo porque creo que lo que a uno lo frena más que nada es la aceptación más de uno a veces que del otro, ¿no? Porque piensa, ¿qué dirá la otra persona o qué dirá la sociedad? Eh, y nada, me animé. Ahora estoy hace 4 meses con testosterona y la verdad que me siento bien conmigo misma. Eso es creo lo importante. Eh, Así que bueno, un poco ese es como el entorno de la, del, de todo lo que me está pasando y de lo que conllevó también a la escritura del libro y a todos mis pensamientos, ¿no? Eh, no sé si... Impresionante porque es una serie de tránsitos también, y Sí, voy a usar esa palabra clave, tránsitos, ¿no? Procesos de transformación en un sentido muy material, pero también simbólico y de cosmovisión en el caso del duelo. ujú, Preguntarte cómo es para los lectores recibir un libro o un poemario sobre el duelo, teniendo en cuenta el contexto que transitamos donde ujú, justamente lo que se vedó fue la posibilidad de duelar, velar, despedir. Entonces es ujú, significativo que hayas mencionado esas fechas, el fallecimiento de tu padre en sí, 2019, porque fue ujú, justo el último umbral de despedida, si se quiere, antes sí, de lo que supuso la cuarentena, donde con exacto, obvia indignación la sí, gente reaccionó de distintas maneras ante esa biopolítica que intervino la posibilidad de despedir a un ser querido. ujú. Entonces, ¿cómo ves que recibe hoy en día la gente, como lectores, un libro de estas características? Mira, en general la gente que lo ha adquirido y que se ha acercado a mí con la intención de comprar el libro, como que lo recibió muy bien era gente que en general estaba pasando por un proceso de duelo. Eh, sí es verdad lo que comentás de que lamentablemente vivimos en una sociedad donde la vorágine del día a día no te permite o no te, en realidad está como, de hecho, vedado poder transitar un duelo, ¿no? Es como con todo lo que conlleva, porque
poder tomarte el tiempo de entender qué es lo que te duele, qué es lo que te hace mal y poder analizar a partir de ahí, no sé, por ejemplo, en el caso de la separación, qué es lo que yo quería en una relación, qué era lo que no quería. Eh, Realmente la gente no suele hacer eso, suele decir, bueno, lo voy a vedar, lo voy a vetar, lo pospongo para otro momento y empieza a salir quizás con otra persona y así sigue la rueda, ¿no? Entonces, creo que es importante poder parar y tomarse el tiempo de sentir el dolor, ¿no? Que es lo que normalmente uno como persona como que trata de evitarlo, porque no está bueno, obviamente, pero es necesario para poder avanzar y para poder transformarte también, porque yo la verdad que con los duelos, con ambos duelos, como que aprendí un montón de cosas y no creo definitivamente ser la misma persona que era antes de todo lo que me pasó. Eh, Así que sí, o sea, yo creo que la gente, en general, la gente que lo recibe es gente que está pasando por un duelo y quizás la gente que no le interesa el libro, quizás es un poco eso, ¿no? Como que tal vez, no sé, piensa no sé, lo que digo es que hay mucho, hoy en día, mucho positivismo tóxico de decir, ay, bueno, hay que estar bien, hay que estar arriba, hay que dejar la tristeza de lado y bueno, eso como que yo no estoy tan a favor de eso, sino más de poder transitar lo que uno está pasando, escuchar el cuerpo, escuchar las emociones y, y bueno, más que nada eso. Completamente. Además, bien repusiste la cuestión de este momento concreto donde se privilegia el discurso positivo, optimista, la palabra resiliencia, que yo particularmente tengo una cosa con esa palabra, Sí, cuando se la usa en determinados contextos. exacto. Entonces, también es importante habilitar el espacio para sentir lo que nos pasa en un duelo, en una ruptura, que también pasa mucho eso, ¿no? Repensar hoy en día nuestros modos de vincularnos, pero también nuestros modos de dejar de vincularnos o retransformar esos vínculos. A mí me ha pasado concretamente de em, que no, a ver, por poner un ejemplo de un caso muy concreto, muy privado también, de una persona con la que tuve un vínculo de naturaleza romántica y terminamos siendo un vínculo amistoso con Claro, muchísimo diálogo de por medio. Y creo que hay una eso, palabra fundamental que es el diálogo. ¿Qué nos pasa con el diálogo hoy en día? Si estamos sí, dispuestos o no a dialogar con ese otro, con la otra, con la pareja que tal vez empieza a tener o manifestar objetivos distintos o malestares a partir de esa no posibilidad de coincidencia, ¿no? Entonces la importancia de poder dialogar desde una base de honestidad propia. ¿Cuánto nos sí, cuesta? tal cual. Sí, totalmente. Yo creo que también, bueno, yendo un poco para ese lado, como que hoy en día yo vengo con un pensamiento de que se habla mucho de la ternura y del amor y como ciertas palabras como, no sé, atrincherarnos y cuidarnos y no sé qué, pero en la práctica siento que hay mucha gente que por ahí no lo sabe llevar. Se habla mucho en la teoría, ¿no? Pero esto de la responsabilidad afectiva, de poder eh, bueno, poder que conlleva también a la transformación de los vínculos, ¿no? Donde el diálogo y la comunicación son como fundamentales. Eh, a mí también me ha pasado justamente de tener vínculos donde han mutado por ahí de algo sexoafectivo a algo más amistoso. Eh, y, y la verdad que está bueno poder tener tener esa posibilidad y esa mente desarrollada de otro modo como para poder, eh, nada, poder entender que los vínculos sí pueden continuar y pueden transformarse, mutar. No es necesario que todo termine mal siempre. Eh,
y en ese mutar y en ese transformar también uno aprende, ¿no? Siempre con la premisa de aprender, yo creo. Completamente. Y en realidad hay bastante también, yo lo pienso en términos mediáticos, ¿no? Cuando se proponen alternativas en el discurso que a veces las tratan de manera muy frívola, tipo amor Sí, libre, sí, o eso, responsabilidad sí, afectiva, sí, sí, poliamor. Es tal como, cual. y una cosa es enunciar eso en el programa Magazine de las 3 de la tarde de Claro, una manera muy frívola, y otra cosa es, bueno, pero veamos verdaderamente estas alternativas que en otras culturas anteriores al occidental o al mismo tiempo que la occidental la llevan a cabo, pero tienen otro universo de afectividades pensado. tal Entonces, cual. también siento que en algún punto nuestra contemporaneidad está marcada por el individualismo y esa noción de posesión, de tener un vínculo, ya la expresión tener pareja, Tener, claro, no sí, sí, estar sí, en. claro, tal cual. Es que sí, es como que justamente la otra vez subía una historia a Instagram de un diálogo de una película, creo que se llama El lado oscuro del corazón, una película viejísima. Pero bueno, justamente estaba, bueno, trabajaba Darío Grandinetti y decía cómo amar a otro sin poseerlo, ¿no? Sin tener la necesidad de perder el aire en esa relación, de perderse a uno mismo y de que tu vida sea o sea, de que la vida del otro sea la vida de uno y todo se confluya, digamos, en una sola cosa. Eh, y tenía como la contraparte, digamos, estaba con una chica, y la chica lo que le decía era justamente, mira, nosotros cometemos muchas veces el error de pensar en lo que nos pasa mucho a nosotros y no mirar al otro. Y como que en ese no mirar al otro, como que lo que queremos siempre o lo que siempre esperamos es que el otro sea como nosotros queremos que sea y no como es en realidad. Eh, Creo que va un poco de ese lado, ¿no? Por ese lado. No sé, a ver, como me decías, creo que hoy se habla mucho y muy libremente de la palabra poliamor y de las relaciones abiertas pero llevarlo a cabo es mucho más complejo de lo que se dice. Yo particularmente no tendría más de dos parejas, por ejemplo, porque ya con una ya es suficiente trabajo mental y de desarrollo y tener más parejas es como que siento que uno pierde por ahí también Ojo, por ahí hay gente que tiene la mente súper abierta como para poder y preparada como para poder llevar ese tipo de relaciones, pero creo que en general termina siendo como una especie de anarquía relacional, ¿no? Que yo respeto, digamos, todas las formas de amor que existen, pero no, por lo menos en mi caso no, como que no voto por eso, digamos. Tampoco por la monogamia tradicional, ojo, porque me parece en realidad no sé si la palabra es una mentira, pero Una construcción, una digamos. construcción, exacto, sí, donde la realidad es que vos sí, a ver, podés llegar a tener acuerdos con la persona, que es lo que correspondería, ¿no? Yo he tenido relaciones, justamente la relación con la chica del libro, en esa relación no había acuerdos de ningún tipo y las cosas eran una montaña rusa de emociones constantemente. Eh, pero más allá de eso, se pierde la oportunidad, creo, ahí de decir, bueno, me puede gustar otra persona y que es totalmente válido. Entonces, es como, yo creo que más la monogamia tradicional es como más seguir como parte de un caminito que está dado por la sociedad, que es, me pongo en pareja, tengo una casa, tengo un perro, tengo un auto, tengo un hijo, y así sigo todo el camino del capitalismo.
Totalmente. Sí, Es que aparte la monogamia es una estructura funcional a un determinado sistema que es en el que vivimos, pero también a un modo de ver las relaciones donde está el hombre y la mujer para toda la vida. Y no eso. queremos a la misma persona uniformemente todos los años de la misma manera No, toda la vida. eso, Esa es la realidad a la que nos tenemos que confrontar y probablemente si la confrontamos con honestidad, podríamos tener relaciones o vínculos, no digo más felices, pero sí por lo menos más honestos para con el otro y para con nosotros mismos. tal cual. Hoy en día y sobre todo en este presente, hay como ciertas consignas peligrosas de reivindicación de Dios, patria, familia, que particularmente me Ujú. aterran, Sí, y en eso el retorno a esa reivindicación fuerte de la familia con mayúsculas, sí. lo cual, repito, me parece ciertamente peligroso, pero al Ujú. margen de eso, la posibilidad de ser honestos con nosotros mismos y decir, bueno, ya con mi mujer, con mi marido, con mi vínculo, no estoy sintiendo lo mismo, tengo otros objetivos y estaría bueno que se lo comunique, porque el callarse creo que deriva en situaciones más desagradables, en Claro, peleas, en conflictos, en disputas, que me parece que podríamos ahorrarnos esa parte. No tanto por una cuestión de no, no es que no quiera aprender esto, no, sino es el daño que nos hacemos a nosotros y que claro. nos hacemos con la otra persona. Exacto, totalmente. Sí, muchas veces uno por miedo a que la otra persona se vaya a enojar, tiende a callarlo, que creo que es como lo más común que suele pasar, pero no debería ser así, ¿no? Uno debería poder tener la confianza con el otro como para poder acercarse y decirle plenamente todo lo que está pasando por su cabeza, ¿no? Y no que un día de repente le diga, me quiero separar. Y, listo. Eh, y nada, y también volviendo un poco a esto que decías de que nada, sí, realmente hoy en día, en el contexto sociopolítico en el que vivimos, a mí también me da mucho miedo las, los pensamientos que rondan dentro de la sociedad y del gobierno actual, eh, porque van en contra, lo siento como un retroceso, digamos, y van en contra de todos los derechos que hemos ganado también, tanto en la comunidad LGBT como en otros aspectos y en otros contextos de la vida. Eh, sea el aborto, por ejemplo, no sé, haberme enterado de que cerraron el INAD y no sé, cosas así que son bastante fuertes, creo, y que no está bueno que esté sucediendo todo eso en este contexto donde creíamos que habíamos ganado terreno y que habíamos avanzado, evolucionado, y la realidad es que estamos yendo para atrás, lo cual me asusta un poco. Eh, pero bueno, o sea, está bueno que por ahí sí, no me gusta usar la palabra trinchera, sino de más que nada encontrar comunidad, generar comunidad con las personas con las que tenemos afinidad y con las que pensamos más o menos igual, como para poder eh, mantener esos derechos dentro de la comunidad, ¿no? Y cuidarnos entre nosotros. Ujú. Sí, por supuesto. A mí me tocó, bueno, transitar las elecciones presidenciales Mm. y bueno, este último periodo, estos últimos años, desde mi lugar, que soy estudiante de letras en la Facultad de Filosofía y Letras, entonces claramente soy para esa mirada hegemónica una profesión prescindible. Sí, O sea, las ciencias sociales somos prescindibles para ese claro, imperio neoliberal, pero sí. también en un contexto de mucho miedo en las aulas. He llegado al punto de tener compañeras disidentes que se me han acercado ahí en un día normal de clase a decirme, tengo miedo, Juli, tengo miedo, y en un sentido Claro. muy real. eh, no solamente por la cuestión de discutir los derechos en sí, sino una cuestión muy material que es podría no venir mañana, Juli, podría no Exacto. estar. Sí, Y uno no quiere decir, bueno, me van a
esto. Pero, a ver, pienso en los lebicidios de Barracas, Sí, concretamente, que totalmente. uno no puede decir, fue un loquito que tiró una molotov y ya. No, hay un marco de discursivo que habilita la posibilidad de esas Claro, violencias sí. que se legitiman. Entonces, volver a discutir esto es muy penoso, es retroceder no un año, 200 años. Tal cual, Em, sí, 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 sí. entonces también es lidiar con un proceso donde a la vez que uno siente esa devastación por dentro de ver cómo avanza ese retroceso, si vale la pena el oxímoron decir, también esa urgencia de tejer redes comunitarias, de tejer lazos, de reforzar los vínculos en un sentido afectivo, pero sin escatimar la gravedad de lo que estamos transitando. Claro, sí, totalmente. Eh, sí, justo lo que contabas del lesbicidio de Barracas fue algo que me impactó bastante. Participé de algunos eventos como donde, para las sobrevivientes, se hacían como colectas de dinero para poder ayudarlas. Eh, pero nada, me pareció terrible, o sea, que además no se haya difundido en los medios, ¿no? Como que no pasó como desapercibido. Y hacer la vista gorda a eso me parece terrible, o sea, encima de esto que estábamos comentando, ¿no? Que es algo que no es tal cual un chabón que dijo un día, voy a tirar una bomba molotov, sino que es alguien que evidentemente eh, se vio como influido por un discurso que viene de arriba, eh, y que cree en eso, así como otras personas creen en eso, porque la persona que está en el poder les hace creer y es, la verdad, eso es lo peligroso, ¿no? Que haya tantas personas que estén a favor, y que uno por ahí no lo voy a exagerar, pero tener el miedo de poder salir a la calle y estar, no sé, de la mano con un vínculo, ¿no? Y que resulta en una situación violenta. Entonces, la verdad que sí, esa parte es como bastante preocupante. Ujú. Claro, y a ver, es muy paradójico porque a la vez coincidimos en un momento en términos históricos de producciones literarias, críticas, Ujú. académicas, de disidencias, Sí, al mismo tiempo que se recrudecen estos discursos odiantes, incluso ujú. de exterminio, sin exagerar Sí, la palabra, porque uno, si se pone a analizar en detalle esos discursos del poder hegemónico, de los funcionarios, del presidente, son discursos incluso biologicistas, con ese patrón de no, porque esto no es mujer, porque, y entonces realmente es retroceder 200 años, sí, volver al positivismo científico del sí, 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 1700, sí. 1800. Entonces es como una situación muy incómoda y muy paradójica en términos epocales, de a la vez que uno pensaba que la mayor cantidad de voces garantizadas de las disidencias eran un síntoma de mejoría, si se quiere, aparece este retorno de la derecha o de la extrema derecha, no solamente aquí en Argentina, sino, a ver, En otros países, sí, sí, sí. a ver, a nivel continental en América, pero también en Europa. Y que Sí, incluso uno pensaba, bueno, tenían sus asuntos ya claro. resueltos Sí, sí, sí. humanitariamente y no, hay discursos que vuelven. Sí. Entonces llega a ser una cuestión desbordante y a eso sumarle la cuestión de la bajada del discurso positivista de, bueno, pero podemos salir adelante, tal cual. Entonces es un proceso de contradicciones que uno dice, ¿qué hago? Tal ¿Cómo, cual. cómo Sí, 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 hacemos? sí, sí. Sí. Realmente es como, no sé, mira, yo, por ejemplo, a nivel económico también, ¿no? Lo pienso. La realidad es que yo estoy bien como estoy actualmente y no quisiera irme del país, pero hay mucha gente que aboca a eso, ¿no? Como que tiende a irse del país porque la situación, la verdad que no sé si da para mucho más y cuando creíamos que no iba a durar tanto quizás toda esta situación,
vemos que se extiende y que se extiende para peor, ¿no? No sé, ayer, por ejemplo, también me enteré que cerró Macro o que va a cerrar Macro, eh, o que quieren extender las horas de trabajo a 12 horas, como que, o sea, realmente cosas que es como si fueran en contra de todo de todo lo que se fue haciendo y que era positivo, o sea, no veo, de hecho, es contradictorio el discurso que él mismo daba inicialmente de mejorar ciertas cosas o de bajar de la inflación a nivel económico, ¿no? Que iba a ser para mejorar, y no veo que se esté haciendo nada de eso, sino simplemente rompiendo con derechos y con mejoras que se habían logrado. Entonces es como, nada, la verdad que sí, es una situación que preocupa un montón y mismo afecta, inclusive afecta a todo lo que es el tema de la lectura. Los libros se han ido por las nubes. A mí para poder publicar también me costó mucho encontrar editorial porque eh, la publicación, o sea, la impresión del libro y todo eso tiene todo un costo que conlleva y que hoy en día, asimismo como la filmación de las películas, no sé, los simuladores que se iba a filmar, tampoco se va a filmar. Qué Entonces, tristeza. sí, sí, realmente qué tristeza porque me encantaba. O lo del Gaumont, me parece, nada, es como surrealista, creo que es la palabra. Eh, no puedo creer que estén pasando todas estas cosas y que estemos viviendo todo esto y que estemos tratando de sobrevivir, ¿no? A todo esto, sumado a la diaria que uno tiene con todos sus problemas y con todas sus transiciones y transformaciones, ¿no? Completamente, y justamente ya que mencionaste los libros, preguntarte cómo vos desde tu lugar autoral fuiste viendo el panorama cultural. En mi caso particular, si bien he visto una reacción bastante uniforme de los sectores culturales en cuanto a la industria del libro, las ferias también, que fueron un espacio bastante interesante de disputa, pero yo recuerdo particularmente en mi caso, en el proceso electoral sobre todo, que me había sorprendido gente que yo conocía que por ahí se inclinaba más o por el silencio, o incluso descubrí que había gente negacionista Mm, en el círculo que por ahí yo frecuentaba o con el que me contactaba. Entonces también fue un proceso reactivo. Con el correr de los meses me fui abriendo más a una comunidad que con todas sus diferencias coincidía en la lucha por la defensa de la cultura, en la lucha por la defensa de los sí, derechos humanos. Entonces también este momento crítico, yo particularmente hallé mucha contención en determinadas comunidades literarias, sea virtualmente, sea presencialmente, poder asistir a un par de asambleas. Entonces, vos desde tu lugar autoral, ¿cómo es publicar un libro o difundir un libro en este contexto tan emergente, lleno de contradicciones, pero también lleno de gente linda que te quiere leer, que te difunde, que se interesa por tu sí. obra? O sea, es difícil sobre todo la difusión, sobre todo para editores que son autores que son independientes y que quizás publican su primer libro y no son tan conocidos, sobre todo ese tema de la difusión y de poder llegar a otras personas se vuelve a veces complicado, pero surgen, no sé, como en este caso, de poder tener la charla o mismo es como se va formando como una comunidad entre diferentes autores independientes y que nos ayudamos entre todos, ¿no? Como, no sé, yo dentro de poco también voy a tener un vivo en Instagram, es el 10 de septiembre, con otro autor que se llama Maximiliano Canepa, eh, y que también publicó justamente con la editorial de Demolición en Suspenso de IAL, y que es conocido de Yael. Eh, y bueno, y como que entre todos vamos tratando de como de difundir y de mover
la rueda cultural, ¿no? Por así decirlo. A pesar de todas las contras o de todos los traspiés que se van poniendo, obstáculos que se van poniendo en el camino, ¿no? Maravilloso. ¿Y cómo fue ese intercambio con Yael? Que, repito, Sí, una autora generosísima, la tuve sí, en la radio sí, también, sí, sí. así que no, es espectacular. ¿Cómo fue esa experiencia de intercambio también? Sí, bueno, a ella yo la conocí en La Sueñera, porque justo, bueno, lo que vamos haciendo es tratando de dar presentaciones del libro en diferentes lugares, y más que nada, no tanto con la intención de vender, de generar una venta, sino de difundir la cultura, de difundir los poemas. Y bueno, y estábamos en La Sueñera, que es una hermosa librería de barrio, eh, y ambas estuvimos ahí compartiendo un momento de poesía re lindo con gente que se acercó, que después que también quedó como contacto, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, me he encontrado con una señora que se llama Gigin y que tiene todo hizo una película que salió en el Gaumont, y es súper, o sea, te encontrás con gente muy interesante realmente en esos encuentros. Y creo que eso es lo valioso en realidad de poder realizar esas presentaciones o de poder exponer, ¿no? Eh, y así conocí ahí a él también. No, maravilloso porque es ese proceso de conformación de comunidades, de que te lean, pero también leer a otros, conocer Sí. distintas poesías, distintas escrituras. Es un horizonte maravilloso. Y ahora, hacerte una pregunta que suelo hacer a los autores en el ciclo radial, así que vale Sí, la pena traerla acá, que es, yo la llamo con mi amigo y co-conductor Pablo, la pregunta del maletín, que sí, es, viene una gran editorial, viene el diablo en persona a traerte sí. un maletín lleno de billetes y dice, quiero tu libro. Ujú. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías? ¿Aceptás? ¿Preguntas por el contrato? ¿Te fijas las condiciones? En realidad, siempre, como dice el refrán, como que el santo pues desconfía de la limosna, ¿no? Ah, mira. Yo la verdad que no sé si, primero que me fijaría bien todo el tema del contrato. No tuve, personalmente no tuve una muy buena experiencia con la editorial donde publiqué, eh, pero también por ser principiante, ¿no? Por no estar en el ámbito editorial. Creo que Ujú. hoy en día ya teniendo como una noción más amplia de cómo funcionan las editoriales y de cómo se desenvuelven. Creo que, no sé, por ejemplo, una chica que me compró el libro me dijo que está por publicar también, de hecho con ella quizás vamos a hacer alguna presentación, y le iba a publicar en Halley hacen como una preventa para hacer la impresión, ¿no? Para pagar los gastos de la impresión, se firmó un contrato, todas cosas que en mi caso, por ejemplo, no sucedieron, ¿no? Entonces, no sé, yo como que Te fijas la letra chica. exacto, me Está fijaría la bien. estadística tal cual. Ahora, de hecho, bueno, se me acercó se me acercó, me encontré con una librería editorial que se llama Caburé, Ujú, que en realidad es una librería que está en San Telmo, y que fue comprada por gente que vino de Brasil, eh, y que tenía una editorial que se llamaba Carcará. Entonces hicieron como una fusión. ujú. Y yo mandé el libro, o sea, permitían mandar de nuevo libros que ya hayan sido publicados, y lo mandé y tengo la oportunidad de republicar mi libro. Eh, y también, o sea, pero fue mucho más minucioso el tema de la explicación, de que tuve que firmar de hecho un contrato, eh, y me pidieron un montón de cosas que no me habían pasado en la primera experiencia, ¿no? Entonces, como que
es como que hay que tener mucho cuidado y analizar bien todo antes de... Por supuesto, la obra está cubierta por derechos de autor y todo, ¿no? Pero sí el tema de fijarse con quién publicar. Sí, Eh, sobre todo cuando una persona publica su primer libro, entonces, claro, más allá de que sea un proceso editorial, juega mucho la cuestión de la ansiedad, la emoción de querer ver materializado eso, el desconocimiento también a ver, que tiene mucho peso en el momento de tener una determinada experiencia editorial, favorable o desfavorable. Entonces también esa cuestión de informarse mucho, de ir viendo, investigando, que creo que ahora eso lo tenés más internalizado, ¿no? No solamente como persona que escribe, sino también como alguien que le gusta los libros y que de pronto ve cómo las editoriales o las librerías se promocionan, interactúan con el público. tal Hay cual. como todo un movimiento del que uno ya está más al tanto de lo que pasa ahí. Sí, sí, totalmente. Hay una editorial que a mí me encanta que se llama Santos Locos. eh, Seguramente la Sí. conocerás. He querido publicar ahí, pero bueno, tienen todavía libros atrasados para publicar, o sea, tienen un montón de poetas y que me encanta que siguen todos una misma línea de escritura en general. Martina Cruz, Gustavo Yuste, son autores que me encantan eh, y que aprecio mucho. Y es una editorial que es a pulmón, o sea, yo he hablado con Marcos Gras y ellos te brindan todo como para publicar. Y además te da confianza también el editor, digamos, ¿no? Como persona. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Eh, Así que bueno, como que nada, está en el mundo de las editoriales hay un montón de cosas, es todo un mundo nuevo, como en todo contexto, y hay que como averiguar mucho, es mucho trabajo de hormiga de entender cómo funciona la dinámica, ¿no? Sí, estar al tanto de las editoriales, también de las librerías y de los eventos. Sí, Bueno, vos sí, mencionaste esta interacción con Yael en La Soñera, sí, entonces también la importancia de que esas voces puedan circular en esos espacios y que esos tal espacios cual. sigan existiendo, Sí, que puede ser un micrófono abierto en un bar como en un centro cultural, tal entonces, o cual, una sí, 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 feria. Entonces también sí, la importancia de que esos espacios sigan subsistiendo porque son espacios de encuentro y sí, justamente volvemos a la palabra comunidad, de tejer comunidad con otros autores. sí, sí. Bueno, de hecho, yo, o sea, más allá de presentar ahí en la Soñera, estuve en La Libre, que es una librería hermosa en San Telmo. Después también estuve en el Batacazo Cultural, que es un centro cultural muy lindo. Eh, y ahora, dentro de poquito, voy a llevar el libro. Hay un café muy chiquito en la Paternal, muy lindo, muy cálido, que se llama Ifigenia Café, y que tiene una biblioteca pública hermosa, donde vos podés agarrar un libro y leerlo ahí. O sea, no están a la venta, sino que son para leer mientras vos estás tomando un café. Entonces quedé en llevar el poemario ahí, que me pareció una súper, como algo hermoso. Y también hacen presentaciones, hacen eventos, donde se difunde música y creo que sobre todo el tema de los centros culturales es algo que vale la pena como resaltar como algo que por suerte todavía se sigue gestionando y se sigue, a pesar de que todo pulmón, se sigue difundiendo y se sigue, y sigue estando entre nosotros, ¿no? Que creo que el día que desaparezcan los centros culturales, ahí vamos a estar en graves problemas, sí. Bien, llegando a los minutos finales, Sí, preguntarte ya después de haberlo escrito y publicado, ¿qué te ha dejado al borde de la luna como sí. persona, como autore? ¿Qué fue lo que te ha dejado en tu vida después de su publicación ese hermoso poemario? Y la verdad que a mí me permitió, no sé si darle un cierre, ya te digo, o sea, para mí los duelos no es que lo procesás y
se termina ahí, pero me permitió sí poder darle como un cierre mental de alguna manera a algo que yo venía trabajando. Eh, es como que el mismo libro me permitió hacer el proceso de duelo. Creo que es fantástico eso, o sea, como haber podido ir escribiendo y uno en ese escribir hace mucha catarsis de todo lo que sucede dentro y eso es lo que realmente me dejó este libro. Para mí es como un IG, en mi primer IG, así que sí, es súper importante en mi vida. Ay, maravilloso. Y veo que sigue siendo importante y que te está abriendo puertas a Sí, otros canales de comunicación. sí, La verdad, ya me dejaste con ganas de leerlo. Tengo que hacer un sí, canje con vos, sí, así que en sí, sí, cualquier momento, cuando me acerque acá, seguramente vamos a dale, coordinar para coincidir, porque nada, vi las historias de Yael, todo, así que sí, está bueno poder darse un espacio para esta clase de poesía y que sí, en el proceso de lectura el lector también ponga lo que por ahí lleva adentro y no se anima a contar, en el proceso de lectura también creo que cual, es un proceso donde podemos ser honestos con nosotros mismos frente a la palabra. Y creo totalmente, que lo que habilitaste vos en ese libro, en ese sentido, es sin dudas hermoso. sí, 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 sí. Sí, o sea, la verdad es que son cosas que yo nunca había publicado, ni siquiera en redes, o sea, no me animaba, porque es algo muy íntimo y poder mostrarlo al mundo y sacarme ese miedo, creo que es algo maravilloso, la verdad. Ujú. Totalmente. Y bien ahí que pudiste sacarte el miedo y Sí, también el gusto de publicar. de Así que publicarlo, totalmente, sí. Así que bueno, de mi parte, felicitaciones. Y antes de concluir, Sí. sé que opiniones marginales, esto no estaba guionado en absoluto, siempre le digo a la gente lo mismo. Yo no tengo la lista de preguntas de, bueno, sí, salvo la pregunta del maletín, que esa es la Claro, infaltable. Pero bueno, hemos hablado de todo de en todo un poco. casi una hora. Así que Sí, preguntarte cómo transitaste esta experiencia tan particular, sí. porque repito, opiniones marginales es así de flexible, abierto, uno nunca sabe hasta dónde puede llegar la entrevista, así que nada, preguntarte cómo la pasaste. Bien, me encantó, sinceramente, me gusta toda esta idea de más allá de que empezamos con mostrando el libro un poquito de qué se trataba el poemario que había publicado, pero terminamos hablando de política y de cosas personales y de transiciones y de vínculos, y me encantó, sinceramente, sí. Maravilloso también. A ver, es una experiencia que me gusta mantener. De hecho, a ver, creo que es el primer video o medio donde digo que que tuve un vínculo. Esto como que yo soy medio yo soy medio fantasma como entrevistador. Es como, Claro, hay raras veces menciono algún dato biográfico mío, pero generas esa confianza. qué Y si un bueno, qué invitado o bueno. invitada genera esa Sí, confianza, nada, es porque el formato funciona. Así que sí, agradecerte, Noé, por tu tiempo. Antes de despedirnos, primero sí. preguntarte por tus redes y cómo podemos conseguir el libro, dónde está disponible. Sí, mira, bueno, mi red es arroba noe.sacomano, sacomano con doble C y doble N. En Instagram, ahí me pueden encontrar. El libro me pueden escribir, o sea, personalmente, ahí en mi Instagram es público, así que me pueden escribir y yo nos coordinamos si se lo entrego personalmente, o si no, también está en La Sueñera, en la librería que queda en Avenida Carrasco, en Vélez Arfield. Bueno, va a estar dentro de poquito en Ifigenia Café, a modo de más de lectura, no de compra, pero me pueden escribir a mí, coordinamos y yo se los entrego personalmente. Bien. Y próximos eventos, dijiste que tenías la entrevista Sí, con Maximiliano Canepa. exacto, sí, sí. Sí, el 10 de septiembre hacemos un vivo en Instagram y la idea es escribir, o sea, se llama la experiencia, como la experiencia de escribir y pensar el cuerpo, ¿no? Es como, eh, es más que nada como cómo se
qué es lo que genera la escritura dentro de nosotros física y emocionalmente. Así que de un poquito de eso se va a tratar la charla. Así que bueno, estamos ahí con todo. Ahí con todo. Felicitaciones, Noé, por Muchas todo lo que gracias. estás logrando. Te voy a pedir que te quedes unos minutos más y Sí, entre tanto terminamos la grabación para decirle a la gente, sigan su cuenta, empiecen a leer su obra Al borde de la luna y entre tanto yo me despido. Hasta la próxima, les dice su anfitrión Julián Contreras, aquí en Opiniones Marginales. Muchas gracias a la gente y gracias a vos, Noé, por acompañarme en muchas esta gracias. mañana. Muchas gracias.